Agradecemos a la Comisión Tercera que nos albergue esta mañana. Agradecemos la presencia de los distinguidos comunicadores y pedimos su comprensión por lo siguiente. En reuniones de nuestra bancada con nuestro director, se ha definido que el Centro Democrático tiene la responsabilidad de expresarle al país sus preocupaciones por la decisión del presidente de la República de enviar militares activos a las deliberaciones de La Habana. La comprensión que pedimos de ustedes, muy distinguidos comunicadores, es que debemos referirnos hoy exclusivamente al tema. Entonces, nuestro director, el señor el ministro, doctor Oscar Iván Zuluaga, hará la introducción. Después escucharemos al doctor Alfredo Rangel, senador de la República. Bueno, gracias, presidente. Buenos días para todos los amigos comunicadores, a los compañeros del Centro Democrático, senadores y representantes. El 15 de junio, casi 7 millones de colombianos votamos por una paz negociada, pero una paz con condiciones. Y la condición era el cese unilateral de toda acción criminal por parte del terrorismo de las FARC para avanzar en la búsqueda de esa paz negociada. En los últimos meses, los colombianos hemos visto cómo se ha acentuado y recrudecido las acciones terroristas por parte de las FARC en todo el territorio nacional. Estos hechos los hemos denunciado de manera permanente por nuestra bancada en las diferentes comisiones y plenarias y foros de opinión y medios de comunicación ante el país, advirtiendo cómo, si no hay una exigencia de cese de toda acción criminal, no será posible avanzar en la búsqueda de una paz negociada digna para los colombianos. Esta semana, el presidente de la República, quien es el comandante en jefe de las fuerzas militares, y ha anunciado al país el envío de militares activos a deliberar a La Habana con el terrorismo de las FARC para la búsqueda de un cese bilateral. Esto significa igualar las fuerzas legítimas del Estado con actores terroristas al margen de la ley que tanto daño le han hecho a los colombianos. Por eso queremos anunciarle a todos los colombianos nuestra oposición a esa orden que ha dado el comandante en jefe de las fuerzas militares, el presidente de la República, de enviar a militares activos a La Habana para deliberar sobre un cese bilateral. Diferentes razones nos llevan a advertirle el riesgo y el peligro que esto tiene para la sociedad, la democracia y las instituciones de nuestro país. Le doy la palabra al senador Alfredo Rangel. Hágase acá. Sí. A mí no me va a poner a cambiar de puesto ahora porque es vicepresidente. Bueno. Muy buenos días. Lo aprovecha. Reitero el agradecimiento por la presencia de todos ustedes en esta sala. El Centro Democrático rechaza la presencia de militares activos de las Fuerzas Armadas de Colombia para dialogar con miembros de grupos terroristas en La Habana, básicamente por 3 razones fundamentales. Porque lo consideramos ilegal, porque humilla y desmoraliza a las fuerzas militares y porque puede afectar de manera grave la seguridad nacional. ¿Por qué lo consideramos ilegal? Porque está violando el precepto constitucional según el cual
las fuerzas militares no son deliberantes y esa negociación con el terrorismo les abre paso a la deliberación. Creemos que, de igual manera, afecta la misión institucional de las fuerzas militares, que le ordena mantenerse activas de manera permanente para combatir todo tipo de amenazas contra la seguridad nacional, contra la seguridad de los ciudadanos. Un cese al fuego bilateral significaría paralizar a las fuerzas militares y eso está en contra del mandato constitucional. Humilla y desmoraliza a las fuerzas militares porque iguala a terroristas que están asesinando y masacrando soldados y policías a lo largo y ancho del país, con los militares que son las Fuerzas Armadas legítimas del Estado colombiano. Esa igualación le puede abrir paso eventualmente a un reconocimiento de estatus de beligerancia por parte del gobierno a estos grupos terroristas, lo cual es algo absolutamente inaceptable porque legitima y valida sus acciones violentas y terroristas a lo largo y ancho del país. Y consideramos que también afecta a la seguridad nacional porque, en primer lugar, envía a la tropa un mensaje equívoco de contemporización con el terrorismo que podría desmoralizar aún más a las fuerzas militares y afectar negativamente el nivel de operatividad de las fuerzas militares en contra de los grupos terroristas. Y en segundo término, porque se puede repetir en un cese bilateral del fuego la nefasta experiencia que ya vivimos los colombianos cuando en el gobierno de Belisario Betancur se acordó entre el gobierno de entonces y la guerrilla de las FARC un cese bilateral del fuego que fue aprovechado por ese grupo guerrillero para expandirse a lo largo y ancho del país, para multiplicar, desdoblar sus frentes y afectar de manera grave la seguridad nacional. Esa experiencia del cese al fuego bilateral no se puede repetir porque las consecuencias serían muy graves de fortalecimiento de la guerrilla de las FARC, que incumpliría, como ha incumplido todos sus compromisos de manera consecutiva, de manera reiterada con el Estado colombiano, aprovecharía esa situación para expandirse, para fortalecerse y para afectar de manera grave la seguridad nacional. Insistimos en que para continuar estos diálogos y terminarlos, ojalá de la manera más pronta posible, es necesario que el gobierno exija de parte de las FARC un cese al fuego unilateral y de manera incondicional y en forma definitiva para que estos diálogos puedan culminar con éxito. La experiencia del país nos enseña que únicamente cuando se han desarrollado diálogos de paz con cualquier grupo terrorista en medio de la tranquilidad, de situación de paz, de normalidad, mediante ese cese al fuego unilateral y definitivo del grupo terrorista respectivo, únicamente en esas circunstancias ha habido éxito en diálogos de paz. Por el contrario, cuando se ha negociado, entre comillas, como llama el gobierno, en medio del conflicto, o cuando ha habido ceses bilaterales del fuego, esos diálogos siempre han fracasado. ¿Por qué no cambia con...? No, porque por ahí hay un letrerito que no me gusta. Aquí Ya lo cambiamos. Con el micrófono acá. Claro, camine Alfredo aquí. Vamos corriendo a la derecha. Póngalo en el centro. Eso nunca le he pedido yo a usted que me acomode el micrófono del CNI. Eso lo pide el actual gobierno, que pide que le acomoden los micrófonos. Distinguidos comunicadores, creo que lo que ha dicho nuestro director, el doctor Óscar Iván Zuluaga, y el senador Alfredo Rangel es suficiente. Si ustedes tuvieran alguna pregunta sobre el tema, con mucho gusto, pero me parece que cualquier cosa que yo pudiera agregar en este momento sobre lo dicho por ellos sobraría, ha sido suficientemente corto y claro lo que ambos han expresado.
en uno y otro caso son activos. Nosotros no estuvimos de acuerdo cuando se envió allá a los generales Mora y Naranjo, que hasta la víspera habían sido comandantes. Pensamos y lo expresamos en ese momento que se le daba una señal equívoca a las Fuerzas Armadas. Por un lado se les decía sigan con la seguridad y por otro lado se les decía paren las actividades que sus excomandantes están negociando. Eso se agrava ahora por el hecho de enviar activos, independientemente de que sean generales o coroneles. Ambos grados son muy elevados. Y entonces, ya lo han dicho, nuestro directorio, el doctor Rangel, esa presencia allí pone a las Fuerzas Armadas a deliberar en contra de la Constitución, por una decisión de abuso de poder del presidente, que como comandante de ellos les ordena, en nombre de la disciplina, acudir a La Habana a violar la prohibición constitucional de deliberar, con el efecto nefasto de afectar seriamente la seguridad en Colombia. Porque imaginen ustedes, ¿qué pensará el soldado o el policía? Que por un lado le digan, usted tiene que arriesgarse en aras de la seguridad, sobre todo ahora que se recrudece la violencia, y por el otro lado le digan con la señal, espere, no se arriesgue, mire a ver qué pasa en esta deliberación de generales y o coroneles con el terrorismo en La Habana. Y lo ha dicho el doctor Oscar Iván y lo ha dicho el doctor Rangel. Equiparan lo no equiparable. Equiparan las fuerzas institucionales de la democracia con el terrorismo. Y equiparan sus misiones, que no sean equiparables. El fuego del terrorismo es delito. La acción de las Fuerzas Armadas es el cumplimiento de su misión constitucional de defender el orden jurídico y de garantizar la seguridad de los ciudadanos. Entonces, todo esto desemboca en un grave riesgo de seguridad y en una nueva afectación institucional. Primero nosotros tenemos una responsabilidad, la tiene el doctor Oscar Iván, que recibió casi 7 millones de votos, la tenemos nosotros como congresistas, de estar expresando de manera consecuente estos puntos de vista ante el país. Lo otro se examinará, porque para nosotros esto también ha sido sorpresivo. Cuando lo que se discutió en el reciente debate electoral por parte del Centro Democrático, con la vocería de nuestro candidato, fue que el proceso de paz debería tener entre sus condiciones un cese unilateral de actividades criminales de la FARC. Ahora nos sorprenden diciendo que no solamente el gobierno se niega a exigir ese cese de actividades criminales, sino que se aviene a negociar con una presencia deliberatoria inconstitucional de militares un cese bilateral al fuego, cuando, como ya he dicho, no son equiparables los interlocutores ni sus misiones. Las Fuerzas Armadas son las fuerzas institucionales del Estado, los otros son los terroristas verdugos del pueblo colombiano. La misión de las Fuerzas Armadas es la seguridad, la tarea de los otros es el crimen. Y por supuesto, nosotros tenemos que cumplir con la opinión pública, expresarnos permanentemente y en todos los escenarios sobre esto, y considerar también lo que usted ha dicho. La verdad es que
Si te contesto, se roba la noticia. Simplemente me refiero a algo que yo he dicho hace mucho rato, desde el 7 de agosto de 2010. Yo no tengo comunicación institucional con las Fuerzas Armadas. No, aquí lo que hay es el Centro Democrático tiene una enorme preocupación de que el gobierno no solamente haya desoído a casi 7 millones de colombianos que votaron por un proceso de paz con condiciones, entre las cuales es de primer nivel de importancia el cese unilateral de actividades criminales, sino que la preocupación se aumenta por el abuso de su posición jerárquica sobre las Fuerzas Armadas del presidente de la República, que les ordena a unos militares de alta graduación, no importa que sean generales o coroneles, ir a deliberar en contra de la prohibición constitucional con el terrorismo, con el consiguiente impacto en el agravamiento de la ya agravada inseguridad. ¿Por qué? Repito, estimado periodista, porque equiparan lo no equiparable, ponen en nivel de igualdad las fuerzas institucionales de la democracia con el terrorismo, ponen en nivel de igualdad la misión de garantizar la seguridad, que es de las fuerzas institucionales de la democracia, con lo que sería la misión del terrorismo, que es delinquir todos los días para reeditar su condición de verdugo del pueblo colombiano. Presidente, si es ilegal y es inconstitucional, ¿ustedes apoyarían que los mandos militares desobedezcan la orden del presidente? Carlitos, como yo jamás le pediría a CMI que acomode los micrófonos, ni le pedí durante 8 años nunca eso, ni a ningún periodista. Si te digo eso, si me refiero a esos temas, entonces tú acomodas el titular y nos sacas del tema de fondo. El tema de fondo es manifestar la preocupación que introdujo nuestro candidato, hoy nuestro director del partido, nuestro senador Alfredo Rangel. Esa es nuestra preocupación, es lo que se ha debatido al interior de nuestra bancada y es lo que seguiremos. Y esto que han dicho ellos es el fondo de lo que seguiremos comunicándole al país. Muchachos, muy agradecido con todos y muy agradecidos con la Comisión Tercera por su hospitalidad.